¿Cuál es el suceso más inquietante e inexplicable que te ha ocurrido en tu vida? Esto fue lo más raro que me ha pasado. Vivo en un pueblo pequeño en las montañas y se tarda 3 horas y se cruzan 4 puertos de montaña para llegar a la ciudad más cercana. Antes de la pandemia hacía ese viaje 2 o 3 veces al mes, durante 10 años. Prácticamente me sabía de memoria las curvas y las subidas. Una noche estoy haciendo el viaje a las 2 de la mañana para tomar un vuelo temprano. Voy recorriendo las curvas y disfrutando que no hubiera camiones de carga. Curva a la izquierda, curva a la derecha, y sé que viene una curva grande y amplia hacia la izquierda, cuando de repente estoy manejando en una carretera recta. Estoy muy consciente de que en esa autopista no hay un tramo recto hasta dentro de otros 45 kilómetros. Así que de inmediato empiezo a mirar alrededor tratando de entender dónde diablos estoy. No hay ni una sola señal de carretera a un lado del camino. Me di unas palmadas en la cara un par de veces para asegurarme de que no me hubiera quedado dormido. El teléfono no tiene señal, pero eso es normal, así que no puedo revisar mi ubicación. Mirando por la ventana me doy cuenta de que los arbustos del desierto alto han sido reemplazados por un bosque denso. Imagina que tus faros iluminan un bosque oscuro, pesado, en el que no se alcanza a ver ni a 3 metros, como el que uno se imaginaría en el noroeste del Pacífico. Algo que aquí no tenemos. Miro el reloj y durante 15 minutos voy por una carretera recta atravesando este bosque oscuro y amenazante, cuando se supone que debería estar en un puerto de montaña lleno de curvas en el desierto. Justo cuando estoy a punto de tener un ataque de pánico, aparece esa curva amplia hacia la izquierda y salgo del bosque, de vuelta al matorral. Así que lo atribuí a que iba manejando con sueño y a una imaginación demasiado activa, hasta que volvió a pasar. 2 años después, en el mismo lugar, solo que esta vez no estaba solo. Mi hermano iba de copiloto en un viaje similar al aeropuerto y, de repente, estoy otra vez en la carretera recta. Esa vez solo duró unos 5 minutos antes de que mi hermano mirara alrededor y preguntara ¿dónde diablos estamos? Y entonces aparece la curva amplia hacia la izquierda y regresamos al desierto. Aunque no puedo explicarlo, al menos agradezco haber tenido un testigo. Mi tío tenía una cabaña en el bosque cerca de Winter, Wisconsin, en un brazo relativamente poco urbanizado de Chippewa Flats. No era tan remota como para que no pudieras pasar por el pueblo a comprar lo necesario, pero sí lo bastante metida en el medio de la nada como para que, si te lastimabas, te metieras en serios problemas. Yo solía pasar tiempo ahí en verano, recorriendo el bosque a toda velocidad con mis 2 primos. Una mañana, cuando yo tenía unos 10 años, mi tío nos despertó de forma brusca y nos dijo que era hora de ir a pescar. Todavía era muy temprano y todos estábamos confundidos porque estaba completamente oscuro, ¿y quién diablo se iba a pescar tan temprano de todos modos? Nos apuró hasta el muelle donde guardaba su pequeño bote de pesca y nos lanzó rápido al agua, alejándonos de la casa. En ese punto, todos ya estábamos empezando a asustarnos por lo rara que era la situación. Pensamos que tal vez nos estaban castigando porque mi tío había ido a cortar leña la mañana anterior y no podía encontrar su hacha por ningún lado. La había dejado clavada en un tocón junto a la cabaña y nos acusó de haberla movido, lo cual, siendo sinceros, sonaba como algo que probablemente habríamos hecho. Al final tuvo que manejar hasta el pueblo para comprar una nueva, pero él no decía nada. Nosotros solo estábamos sentados, temblando bajo una manta en la proa del bote, mientras mi tío miraba la orilla con los ojos muy abiertos y movía una linterna de manera furtiva hacia adelante. Con el tiempo llegamos a la cabaña del amigo de mi tío al otro lado del lago y entramos a su casa casi a trompicones. Nuestro tío nos mandó al altillo a dormir y él y su amigo cerraron con llave las puertas y se fueron, sin regresar hasta bastante después del amanecer. Más tarde, mi tío apareció con la camioneta y el remolque ya cargados con todo nuestro equipo y nos dijo que era hora de volver a casa. A todos nos pareció raro irnos de la cabaña varios días antes, pero éramos niños, así que simplemente lo aceptamos. Mi tío estuvo callado durante todo el largo viaje de regreso a la civilización. Muchos años después, mi tío me confesó que la razón por la que nos llevó a casa a toda prisa fue que se había despertado alrededor de las 3 de la mañana por un ruido extraño afuera de la cabaña. Salió a investigar y un pino jack enorme cayó justo sobre el camino angosto de entrada, bloqueándonos. Sorprendido por el ruido, pasó la linterna por la línea de árboles justo a tiempo para ver a un hombre, con un hacha en la mano, escabullirse hacia la oscuridad del bosque. Él y su amigo tuvieron que turnarse para cortar el árbol con una motosierra mientras el otro vigilaba con un rifle. Nunca encontró el hacha. Mi mamá murió de cáncer cuando yo tenía poco más de 30 años. Ese día le dio un derrame cerebral, justo cuando yo estaba muy ocupado con cosas de la escuela, así que las últimas palabras que le dije y que ella pudo entender fueron: «Mamá, ahora no, te llamaré más tarde».
2 horas después la ingresaron en un hospital y ya no volvió a despertar. 6 meses después me hicieron una cirugía menor, pero por el dolor me dieron morfina. Yo estaba en la cama del hospital cuando entró mi mamá, se sentó junto a mí y hablamos durante 1 hora. Fue algo extremadamente real. Sentí su mano sobre la mía y tuvimos una conversación muy buena. Me enteré de lo de la morfina hasta 1 mes después, cuando recibí la factura. Hasta entonces estaba seguro de que no había sido una alucinación y empecé a replantearme mi opinión sobre la posibilidad de una vida después de la muerte. La extraño demasiado. Me aplicaría otra dosis si supiera que vendría a visitarme otra vez. Esto no me pasó a mí, sino a un amigo. Él tenía una cita con el médico y llevó a su papá con él. Era en otro pueblo, a aproximadamente 1 hora de distancia, y como la cita era a las 11 de la mañana, salieron a las 9:30 para darse tiempo de sobra. Llegaron al estacionamiento a las 10:30. Mi amigo dijo que recordaba haber revisado el reloj del auto cuando llegaron y haberle comentado a su papá que habían hecho muy buen tiempo. Entraron al consultorio y la recepcionista le señaló que iban un poco tarde, pero que no había problema porque el doctor llevaba retraso. Mi amigo le dijo que tenía una cita a las 11 en punto y que en realidad iba con media hora de anticipación, y ella señaló el reloj de la sala de espera, que marcaba las 11:15. Su papá revisó su reloj. 11:15. Mi amigo salió corriendo y revisó el reloj del auto. 11:15. De alguna manera, en los pocos pasos desde el auto hasta el consultorio, habían perdido 45 minutos. Cuando regresaron a casa, la mamá de mi amigo confirmó que habían salido a las 9:30, y no había habido tráfico pesado ni retrasos de ningún tipo. Hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Conducía por zonas rurales de Nueva Inglaterra, cerca de la frontera entre Vermont y Massachusetts, así que no estoy seguro de en cuál de los dos estados estaba. Era tarde. Bueno, tan tarde que en realidad ya era de madrugada. Y había niebla, una niebla densa, muy densa, al nivel de Silent Hill. Y como el idiota que muere en la escena inicial de una película de terror, iba conduciendo por carreteras secundarias. De pronto, uno de mis faros se apagó por completo. No podía usar las luces altas por la niebla. Estaba en medio de la nada, y hacía mucho que no veía una casa ni un pueblo. El automóvil empezó a hacer ruido y se encendió la luz de revisar el motor. Así que me detuve a un lado de la carretera. No había mucho alrededor. Campo, niebla y oscuridad. Daba muchísimo miedo. Me animé a revisar el motor. Puedo arreglar cosas de electrónica, pero no motores. Ajusté todo lo que supe ajustar. Después de eso, el automóvil ya no quiso arrancar. Así que estaba en la oscuridad, en medio de la nada, a un lado del camino. Y, como dictan las leyes del universo, mi teléfono tampoco tenía señal. Era el cliché perfecto, pero no era tan imprudente como para ponerme a caminar por esos caminos en ese momento. Así que recliné el asiento y decidí dormir un par de horas hasta que saliera el sol. Me desperté. El sol estaba saliendo, la niebla se estaba disipando, y yo estaba en la calle principal de un pueblo pequeño, estacionado frente a lo que parecía la casa del motel Bates. Había casas por todas partes. Fue una sensación inquietante. Yo estaba seguro de que había quedado detenido en el bosque. ¿No se había encendido una sola luz en ninguna casa durante toda la noche? A unos 40 metros había una estación de servicio. Caminé hasta allí y hablé con el hombre, que se veía completamente normal. Vino conmigo a revisar el automóvil, me pidió que intentara encenderlo y arrancó de inmediato. Además, los 2 faros estaban funcionando. Seguí conduciendo, nunca supe el nombre del pueblo y no pude encontrarlo en un mapa. Siempre sentí que estaba metido en una preparación para una película de terror que al final no se concretó. Una vez, cuando era más joven, estaba arriba en mi habitación jugando algunos juegos en una PlayStation. Estaba solo en casa porque mis 2 padres habían salido a ver una película. Era una noche bastante normal, sin nada fuera de lo común, hasta que escuché un ruido de choque extremadamente fuerte y algo que sonó como vidrio rompiéndose, proveniente del área de la cocina. De inmediato bajé para tratar de ver de dónde venía el ruido. Revisé todas las ventanas y no tenían señales de daño. Confundido, seguí caminando buscando el origen de ese estruendo hasta que llegué a la cocina. No sé cómo pasó, pero al parecer el panel de vidrio exterior de la puerta del horno simplemente se desprendió por completo y se hizo pedazos. Un poco asustado, barrí todo el vidrio y lo tiré a la basura. Intenté explicarles la situación a mis padres cuando regresaron, pero no me creyeron y me castigaron una semana porque pensaron que yo lo había roto. Hasta el día de hoy no tengo ni idea de qué hizo que el vidrio de la puerta del horno se rompiera así, y es uno de los mayores misterios sin explicación en mi vida.
Mi papá y mi madrastra se casaron cuando yo tenía 10 años, en una finca en el campo que ahora funciona como lugar para bodas. Los otros niños y yo estábamos jugando a las escondidas en esa casa enorme, el sueño de cualquier niño, cuando mi hermana, 12 en ese momento, estaba persiguiendo a mi prima menor, que tenía el cabello rubio largo y llevaba un vestido azul, por un pasillo largo. A mitad del pasillo, mi prima menor se metió en una vieja escalera de caracol que solo sube un cuarto de vuelta antes de quedar bloqueada por una pared. Mi hermana dobló la esquina de un salto y gritó: «Te atrapé». Excepto que no había nadie en esa escalera bloqueada. Corrió de regreso con mi papá llorando, diciendo que nuestra prima había desaparecido a través de una pared, y todos lo tomaron a broma porque esa prima estaba justo al lado de ella. 5 años después, yo tenía 15 y conseguí trabajo como mesero en el mismo lugar para bodas. La finca tiene un invernadero donde hacen las ceremonias, y noté una pequeña ventana de vitrales que mostraba a una niña rubia con un vestido azul, con las fechas 1931 a 1937 debajo. Naturalmente, me quedé sin palabras, así que pregunté por la ventana de vitrales. La administradora del lugar me dijo que, después de que la propiedad fue vendida por su dueño original, la finca fue un internado para niñas. Me contó que una niña se cayó desde una ventana del último piso y, tristemente, falleció. El pasillo por el que mi hermana persiguió a mi prima era un antiguo pasillo de servicio y la escalera era la escalera principal que lleva directamente a los antiguos dormitorios del internado en el último piso. Aprendí mucho sobre la casa durante mis 5 años trabajando ahí. No hubo nada más escalofriante, pero sí muchas cosas muy interesantes. Cuando tenía 12 años, me desperté en medio de la noche por una respiración fuerte debajo de mi cama. Como tenía 12 años y me gustaba leer libros de fantasía y ciencia ficción, estaba convencido de que había un demonio o un críptido, o algo así, que iba a comerme. Al final decidí arriesgarme y correr a la habitación de mi mamá para dormir en su cama. Llegué sin que nada me arrastrara debajo de la cama y le conté lo que había pasado. Ella estaba convencida de que solo había tenido una pesadilla. La noche siguiente lo escuché otra vez y, como apenas eran las 9 de la noche, llamé a mi mamá para que lo oyera. Ella estaba a unos 3 metros y lo escuchaba con total claridad. No había nada debajo de mi cama. Durante los meses siguientes seguí escuchándolo, aunque no todas las noches. Poco a poco empezó a sonar más como un ronroneo que como una respiración. Mi hermano regresó de la universidad, revisó debajo de mi cama y me hizo levantar las manos para comprobar que no estaba haciendo una broma. Nunca supimos qué era lo que respiraba debajo de mi cama, aunque sospechamos que pudo haber sido un efecto de la acústica. Trabajo para una empresa funeraria. Una tarde hice una visita de despedida para un hombre cuyo funeral sería al día siguiente. Normalmente, al final del día volvemos a poner los cuerpos en la cámara de refrigeración, pero como habíamos estado muy ocupados y yo estaba en una sucursal pequeña, solo teníamos una cámara muy reducida y ya estaba llena. Así que, en raras ocasiones, si ya han sido embalsamados, los dejamos en la capilla con el aire acondicionado al máximo, porque tenemos buenos sistemas de seguridad y, además, ¿quién querría entrar a robar a una funeraria? A la mañana siguiente fui el primero en llegar. Entré a la capilla y el hombre estaba fuera de su ataúd, tendido boca abajo en el suelo. No estaba desparramado, sino perfectamente acomodado, como si hubiera flotado fuera del ataúd, se hubiera girado para quedar boca abajo y luego hubiera bajado flotando hasta el suelo. Obviamente casi me da un infarto y lo primero que pensé fue que alguien había entrado e hizo eso, o que eran empleados haciéndome una broma que sería motivo de despido, y no me imagino a nadie de nuestro personal haciendo algo así por ningún motivo. Además, tenemos cámaras de seguridad, detectores de movimiento y tarjetas de acceso, así que se puede ver quién ha entrado y salido, pero no había nada. Según seguridad, nadie entró ni salió esa noche. Por desgracia, o por suerte, no tenemos cámaras de seguridad dentro de la capilla. Y si estás pensando que el hombre no estaba realmente muerto, si lo estaba, lo habían embalsamado, y nadie sobrevive a un embalsamamiento. Así que sí, se abrió una investigación enorme y nadie pudo explicar cómo terminó así. Me da un poco de terror cada vez que entro ahí. Hace unos 10 años estaba sentado en mi habitación y escuché cómo la perilla de mi puerta empezaba a girar lentamente. Pensé que era mi papá, que estaba viendo si yo estaba dormitando y tratando de no hacer ruido. Vi cómo giraba la perilla y oí cómo chirriaban los resortes del mecanismo, y luego el sonido del pestillo deslizándose fuera de la placa metálica cuando la puerta se empujó y se abrió un poco. Me incorporé para saludar a mi papá y preguntarle qué necesitaba. No vi a nadie, y entonces la puerta se movió como si la empujaran otra vez y se abrió más.
y en ese momento pude ver claramente a mi papá en la sala, sentado en el sofá. Esto fue tan importante para mí que anoté la hora y exactamente lo que pasó. Yo no llevaba un diario ni nada parecido, simplemente no podía explicarlo. La puerta estaba completamente cerrada y bien asegurada, y si el aire acondicionado se encendía o si se abría otra puerta, eso habría jalado la puerta para que se cerrara, como ya había pasado muchas veces. En esa época también veía una figura de sombra asomándose por el marco de mi puerta. Medía aproximadamente 1,80 metros de altura, era completamente negra, toda mi familia mide alrededor de 1,70 metros o menos y es muy blanca, y del lado desde el que se asomaba solo había unos centímetros entre el marco de la puerta y la pared. Nadie podría caber ahí, y esa cosa solo se quedaba mirándome mientras yo estaba en la cama, asomándose y volviéndose a ocultar. Hace unos 10 años, cuando estaba en la preparatoria, iba manejando la vieja S10 del 88 de mi papá rumbo al trabajo por un camino secundario en mi pueblo. En ese camino hay una casa con un montón de gallinas que andan sueltas por el patio. Ese día estaban todas a un lado de la carretera y, cuando yo iba pasando, una se metió a la calle y no alcancé a frenar a tiempo. Escuché ese golpe fuerte y ese crujido que nadie quiere escuchar. En el momento hice una mueca y me sentí fatal. Iba tarde, así que no me detuve, pero durante los siguientes 8 kilómetros hasta el trabajo la llanta iba dando saltos, como si la gallina se hubiera quedado pegada. Pensé que al llegar iba a encontrar un desastre enorme, pero llego y la llanta, el paso de rueda, todo estaba impecable, ni una pluma, así que quedé totalmente confundido. No había ningún bache en el camino que pudiera haber causado esos saltos ni un sonido así. Entonces, ¿qué demonios era lo que estaba atorado en la llanta haciéndola brincar? Y no era la suspensión dañada, porque se quitó bastante rápido. Aquí es donde se pone raro. Se me olvidó algo en casa y tuve que pasar de nuevo frente a esa casa. Mientras iba manejando, justo donde pegué con la gallina, había una gallina a un lado del camino, a unos 15 metros de las otras, parada como una estatua. No se veía lastimada en absoluto y no se movía nada, solo se quedaba mirándome fijo con esos ojitos pequeños, como con un odio que casi se podía sentir. 10 minutos después volví a pasar por ahí camino al trabajo y ahí seguía la misma maldita gallina. Todas las demás ya no estaban, y esa solo estaba ahí, quieta, mirándome fijo como una especie de poltergallina. Tal vez era otra gallina y la primera simplemente se fue volando a algún lado del camino, pero de cualquier manera me dejó muy asustado. Esto fue cuando mi esposo estaba enfermo y tuve que viajar a otra ciudad para cuidarlo. Él había viajado a otra ciudad por trabajo, que no quedaba tan lejos de donde vivíamos, y se estaba quedando en el condominio de su tío. Mi esposo es de los que intentan aguantarlo todo, así que cuando me llamó y me dijo que me necesitaba, fui. Llegué al condominio y lo encontré dormido en la sala. Entonces me acerqué a despertarlo con cuidado para decirle que ya había llegado. Se incorporó bastante rápido y, con los ojos cerrados, empezó a hablar. Dijo que no lo querían y que lo habían estado lastimando. Le pregunté quiénes eran y dijo que los que se quedaban ahí. No sé por qué ni cómo me estaba hablando, porque no estaba despierto y me estaba empezando a asustar. Así que le volví a preguntar quiénes eran, y dijo que los fantasmas. Yo le dije que no existían los fantasmas, pero entonces se emocionó y dijo que estaban ahí. Antes de que pudiera hacerle otra pregunta, dijo que las luces se apagarían para hacernos saber que no estaban contentos de que yo estuviera ahí. Y efectivamente, las luces de la sala se apagaron, y también las de toda la planta baja. Yo pensaba, ¿qué demonios está pasando? Mi esposo se volvió a recostar y se quedó dormido. Me quedé a pasar la noche con él, y hablaba por rato sin abrir los ojos, diciendo que lo empujaron por las escaleras y que hicieron que su ropa saliera volando del armario. Intenté dormir, pero seguía teniendo sueños raros de una familia asiática mirándome desde las escaleras. Por fin amaneció, mi esposo se despertó y me preguntó qué estaba haciendo yo ahí. Le dije que él me había llamado y me había pedido que fuera porque no se sentía bien. Él dijo que no recordaba haberme llamado ni las conversaciones que había estado teniendo. Fue una noche rarísima y muy inquietante. Le pedí que ya no se quedara ahí, y no volvió a hacerlo. La casa de mi abuela tiene fama de estar embrujada. Muchos familiares han visto y escuchado cosas inexplicables. Y hay 2 cuartos ocultos y un compartimento escondido donde la familia italiana que vivía ahí antes preparaba y guardaba lo necesario para hacer vino durante la ley seca. Además, justo detrás de su patio hay un cementerio muy antiguo con tumbas de pioneros y de indígenas del siglo XIX. Tengo 2 relatos que me pasaron a mí en esa casa. Yo tenía unos 12 años y estaba pasando el rato en casa de mi abuela después de la cena familiar semanal de los miércoles que hacíamos ahí. Mi mamá llevó a mi hermana y a mi prima a la tienda,
así que yo era el único niño que quedaba en la casa. Las señoras mayores estaban jugando cartas en la cocina y los hombres estaban viendo las noticias en la sala, como era típico después de cenar. Yo caminaba desde la cocina hacia la cocina vieja, que era el cuarto con todos los juguetes y cosas de niños. Antes había sido la cocina, antes de que remodelaran. Encendí el interruptor de la luz y vi a una niña de mi edad, apoyada con naturalidad en la entrada entre la cocina vieja y el comedor, que en ese momento estaba oscuro y vacío. No recuerdo su cara, pero recuerdo que tendría entre 10 y 13 años, con el cabello rubio amarillento, fino y lacio hasta un poco debajo de los hombros. Llevaba una camiseta de manga larga y pantalones, nada de ropa antigua ni nada por el estilo. Estuvo ahí un momento, es difícil decir exactamente cuánto. Cruzamos la mirada y luego desapareció ante mis ojos. Recuerdo que no me dio miedo, solo se me hizo curioso. Cuando tenía unos 17 o 18 años, mi amiga Wendy y yo trabajábamos en el salón de bingo de los Elks todos los jueves por la noche. Como mi abuela vivía cerca del salón y también cerca de nuestra preparatoria, pasábamos todos los jueves por la noche en su casa después del trabajo. Además nos consentía comprándonos nuestros bocadillos favoritos. Solíamos quedarnos en los Elks hasta bastante tarde y regresábamos a casa de mi abuela entre las 10 y las 11 de la noche. Cada semana, mi abuela se quedaba despierta para dejarnos entrar, luego subía a dormir, donde mi abuelo y mi bisabuela ya estaban dormidos. Wendy y yo teníamos toda la planta baja para nosotras solas, para comer algo y ver televisión, y era realmente genial. Entonces, un jueves por la noche Wendy y yo estábamos relajadas, y yo abrí el refrigerador en la cocina para ver qué había, con Wendy justo detrás de mí. En cuanto lo abrí, escuché que desde la sala una voz femenina muy severa decía: ¿puedo hacerte una pregunta? No suena tan aterrador, pero el tono, de verdad, fue espantoso. Wendy y yo seguimos con nuestros bocadillos sin mencionarlo. Nos sentamos en la mesa de la cocina y Wendy dijo: entonces, ¿cuándo abriste el refrigerador hace un minuto? Escuchaste una voz que venía de la sala. Aquí aclaro que la televisión no estaba encendida. Tampoco estábamos escuchando la radio ni nada más, ver televisión era después de la botana. Wendy dijo que había escuchado la voz de una mujer mayor, pero no alcanzó a entender qué había dicho. Yo le dije lo que creía haber escuchado, y estuvimos de acuerdo en que daba demasiado miedo pensarlo, así que aceptamos que pasó y luego fingimos que no. Después de todo, teníamos que pasar la noche en esa casa. Mi abuela ha visto varias apariciones de cuerpo completo. Mi abuelo, que era muy serio y escéptico, de hecho sacó su arma y llamó a la policía por un hombre vestido totalmente de negro que corría por la casa. Luego desapareció. Mi hermana y su mejor amiga, Jess, se quedaron a dormir ahí, y Jess dice que se despertó en medio de la noche y vio una figura oscura observándola mientras dormía. Mi prima que me estaba jugando con mi prima Emily, que era una niña muy pequeña, cuando Emily se cayó y empezó a llorar. Ken dice que una voz femenina tranquilizadora dijo: tranquila, tranquila, todo estará bien, y Emily dejó de llorar. Ken también dice que esa misma voz le dijo: Dios te bendiga cuando estornudó en otra ocasión. Además, según mi abuela, la casa sabe cuando alguien va a morir. Entonces, si pasa algo extraño como que un cuadro se cae de la pared o un tren de juguete viejo y descompuesto vuelve a funcionar, poco después muere alguien de la familia. Mi bisabuela le dijo a mi abuela que vio a una mujer de blanco caminando de un lado a otro en el comedor. Ella falleció esa misma semana. Mi abuelo trabajaba como guardia de seguridad y salía tarde. Durante una semana, cada noche le dijo a mi abuela que una lámpara de la sala se encendía sola mientras él se bañaba al llegar del trabajo. Murió la semana siguiente. Hay muchas historias más, pero estas son las que más recuerdo. Mi abuela todavía vive sola en la casa, pero dice que los espíritus le hacen compañía y que, en algunas ocasiones, puede sentir que mi abuelo aún está ahí con ella, y eso le da consuelo. Cuando era muy pequeño, quizá de 4 o 5 años, tuvimos una tormenta de nieve especialmente fuerte que nos dejó sin electricidad durante días. Vivíamos en Nueva Inglaterra, en medio de tierras de cultivo, así que, aunque nuestros vecinos estaban lo bastante cerca como para llegar caminando, había que hacer una caminata corta para llegar hasta ellos. No recuerdo exactamente qué llevó a esto, pero mi mamá necesitaba visitar a un vecino para prestarle algo mientras mi papá ponía en marcha el generador. Yo quería ir con ella, así que me puso en mi trineo de nieve y me fue arrastrando hasta allá. Afuera estaba oscuro, pero cuando todo está cubierto de nieve tiene como un resplandor azul inquietante. Mi mamá llevaba una linterna. Llegamos a la casa del vecino, ella dejó lo que fuera que necesitaban, tal vez baterías o velas o algo así, no lo recuerdo, y luego se dio la vuelta para regresar a casa. Era un trayecto de unos 400 metros, pero pasaba por el bosque. Cuando llegamos a la mitad del camino de regreso,
Los dos escuchamos un aullido o grito aterrador, como sacado de una película de monstruos. La mejor comparación que se me ocurre es en la película Predator, cuando el Predator cauteriza su herida y grita, y el eco se extiende por el bosque. Mi mamá me levantó del trineo y corrió a casa. Los dos le describimos el sonido a mi papá, pero no nos creyó. Una semana después encontramos varios ciervos muertos de forma horrible, apenas a unos 9 metros dentro de un sendero boscoso cerca de nuestra casa, y no había sido obra de cazadores furtivos ni de cazadores. He estado cerca de coyotes toda mi vida, y ellos tampoco hicieron eso. Los coyotes suelen despedazar a su presa y llevarse partes. Esto eran 4 o 5 ciervos adultos, con grandes pedazos faltantes, y nada más. Nuestro vecino era cazador y también le preguntamos. Dijo que había escuchado algunos sonidos extraños, pero que tampoco tenía idea de qué era.